se va a hablar de una conjuntivitis aguda. Mientras si existe la presencia de dolor a nivel, entonces es- puede ser, existe a nivel de la pupila, entonces puede presentarse una midriasis, puede referirse a estos otros diagnósticos como el glaucoma agudo de ángulo estrecho, puede ser una queratitis, una uveitis anterior, pero generalmente en la conjuntivitis no va a existir dolor. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es conjuntivitis, hacemos referencia a toda inflamación de la mucosa conjuntival, ya sea independientemente del origen, de la causa que lo genera. Entonces, vamos a decir que la conjuntivitis constituye una de las causas principales cuando un paciente va a acudir a una consulta oftálmica. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a eso, que se puede clasificar en tres tipos según los agentes, que son viral, alérgica y bacteriana, y que también se pueden presentar en forma aguda o crónica. Eh, en relación a la fisiopatología, va a ser un proceso inflamatorio que va a involucrar la superficie ocular, caracterizado por dilatación vascular, infiltración celular y exudación. Esto va a depender mucho del agente causal que genere la conjuntivitis. Por ejemplo, les estaba mencionando sobre la conjuntivitis infecciosa y no infecciosa. En la infecciosa vamos a incluir a la bacteriana, a la vírica, a la producida por la clamidia, la producida por hongos y a la parasitaria. Y en la conjuntivitis no infecciosa vamos a ver a las conjuntivitis alérgicas asociadas con enfermedades de piel y mucosas y a las conjuntivitis químicas. En sí, también se puede clasificar según la secreción que produce, ya sean una secreción serosa, mucosa, purulenta, pseudomembranosas, entre otros. O también se puede clasificar anatomopatológicamente en foliculares, papilares, lictenulares, y según la evolución que va teniendo con el tiempo, puede ser la más aguda o crónica. Entonces, dentro de la clínica de la conjuntivitis vamos a tener lo siguiente. El paciente puede presentar picor, escozor y sensación de un cuerpo extraño. Ojo, en la conjuntivitis no hay dolor ni afectación visual, a diferencia de las otras patologías que hemos visto en la primera diapositiva. En cuanto a los signos, vamos a ver hiperemia conjuntival, más acusada en los fondos de saco, que disminuye hacia el limbo esclenocorneal. Vamos a ver una secreción purulenta, esto en el caso si es originado por una bacteria. Generalmente cuando es una conjuntivitis bacteriana suele afectar solamente a un lado del ojo y cuando es una conjuntivitis vírica va a tener o se va a caracterizar por tener una secreción serosa y una secreción mucosa en aquellas conjuntivitis alérgicas. Y por último vamos a tener un signo de reacción tisular em, que va a tener en forma de papilas, tanto se va a ver en la bacteriana y alérgica, y en forma de folículos en la conjuntivitis vírica y la que es producida por clamidias, y en la flicténula que nos hace referencia hipersensibilidad a antígenos bacterianos. Entonces, acá como podemos ver, hay un cuadro diferencial entre la conjuntivitis vírica y la conjuntivitis bacteriana. En el caso de la bilateralidad, en la conjuntivitis bacteriana solamente se puede presentar en un ojo, lo vamos a ver, y el paciente se puede llegar a contagiar eh,
posteriormente en el otro ojo, ¿no? Mientras que la conjuntivitis vírica es unilateral al principio y es muy asimétrica. Vamos a ver si existe adenopatías. En el caso de la conjuntivitis bacteriana, no, salvo que esté relacionada con la gonocócica. Y en la conjuntivitis vírica sí vamos a ver adenopatías. En relación a sus secreciones, la conjuntivitis bacteriana va a tener una secreción mucopurulenta y en la conjuntivitis vírica una secreción serosa. En relación a la afectación corneal, en la conjuntivitis bacteriana vamos a ver que esto es rara, pero puede ser severa, es decir, podemos llegar a observar un absceso corneal, mientras que en la conjuntivitis vírica suele ser muy frecuente la afectación corneal. ¿Por qué? Porque vamos a ver infiltrados subepiteliales. Les había mencionado también que se puede clasificar según el tipo de secreción, ya sea mucosa, mucopurulenta y filamentosa. Como podemos ver, los tipos de conjuntivitis. Ahora, pasemos a lo que es la conjuntivitis bacteriana. En sí, la mayoría de las conjuntivitis bacterianas van a ser causadas por la bacteria Staphylococcus, que va a tener una característica de producir secreción mucopurulenta, pero también vamos a tener a otros agentes, a otras bacterias, como son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. La clínica, estas suelen ser conjuntivitis bilaterales, ¿ya? Que tienen una separación de 24 a 48 horas entre la afectación del primer y el segundo ojo, y generalmente van a ser a menudo epidémicas y estacionales. Acá podemos ver una imagen de una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Donde vemos el cuadro conjuntival bacteriano agudo, que por lo general es exuberante y es necesario un diagnóstico en un ojo rojo con hiperemia de predominio periférico aunado a secreción abundante. Generalmente en la conjuntivitis bacteriana, el tratamiento va a durar o se pueden curar espontáneamente en un tiempo máximo de 10 a 15 días, sin que exista complicaciones. Y con tratamiento atópico como es el aminoglucósido, la bacitracina, el ácido fusídico o acitromicina, que van a verse mejorías a las 48 a 72 horas. En relación a la conjuntivitis vírica, esta a menudo se va a tratar, va a tener un curso agudo, ¿ya? Y es autolimitado. En esta conjuntivitis vírica lo que se hace más relacionado al tratamiento es más sintomático, ¿ya? Y ahora la secreción va a ser serosa, aunque también puede existir un componente mucoso, fibroso o hemorrágico. Ya, y es como les mencioné, más sintomática, ya que pueden acompañar síntomas generales como la fiebre y la faringitis. Y tenemos la conjuntivitis por clamidia. Bueno, la clamidias, recordemos que son bacterias especiales, son parásitos intracelulares obligados, que generalmente va a afectar en la conjuntivitis la clamidia trachomatis, que es la que se comporta generalmente como un patógeno ocular. Entonces, aquí vamos a hablar de dos tipos, de dos subtipos, de conjuntivitis inclusión del adulto, que es una infección de transmisión sexual, es característica por la presencia de folículos con queratitis punteada en la parte superior corneal, y el tratamiento es con tetraciclinas o eritromicina tópico y sistémico. Y vamos a tener al tracoma,
que es una de las causas más frecuentes de ceguera en el tercer mundo. Vamos a ver que va a producir una conjuntivitis folicular crónica con cicatrización y fibrosis subconjuntival, enentropión, triquiasis y cicatrización corneal. El tracoma se va a recibir un tratamiento con tetraciclinas también, o también con eritromicinas tópicas y sistémicas. Y aquí vemos un cuadro diferencial de una conjuntivitis vírica con una conjuntivitis producida por la Clamidia trachomatis. Lo que hay que resaltar aquí es que en el caso del tracoma, por ejemplo, y la conjuntivitis de inclusión del adulto, y acá más mencionando, que les voy a hablar más adelante sobre la conjuntivitis del recién nacido, van a ser, van a tener tres manifestaciones diferentes producidas por un mismo agente. Y se considera lo que es el tracoma como la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Y es considerada también endémica de países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, aparte de ello, vamos a tener otros tipos de conjuntivitis, como es las conjuntivitis alérgicas, que como su propio nombre lo dice, se debe a una reacción local ante el contacto con una sustancia previamente sensibilizada. Y vamos a ver que va a existir un cuadro de picor, de quemosis, de lagrimeo, abundantes eosinófilos en el frotis conjuntival y la secreción mucoviscosa abundante. El tratamiento principal es eliminar el alérgeno responsable, em, utilizar antihistamínicos sistémicos y tópicos y también con la ayuda de los corticoides tópicos. En el caso de la conjuntivitis primaveral o vernal, es una inflamación de la conjuntiva bilateralmente y recurrente de características estacionales en aquellos pacientes con antecedentes de atopía, que vamos a ver que va a mejorar o va a calmarse al momento de llegar la pubertad. Ya. En el caso del tratamiento, vamos a ver que también se le administran antihistamínicos tópicos y sistémicos. Les estaba mencionando también sobre la conjuntivitis del recién nacido. Y como acá podemos ver, vemos un diagnóstico diferencial de la oftalmia neonatum o conjuntivitis neonatal, ¿no? El inicio va a ser en horas. Vamos a ver la presencia de hiperemia, poca secreción, y en el laboratorio no nos va a evidenciar mucho. En el caso de los gonococos van a aparecer de 2 a 4 días. Se va a caracterizar por ser una conjuntivitis purulenta aguda, y cuando vamos a realizar un examen de laboratorio vamos a observar diplococos intracelulares gram negativos en medio de Thayer Martin. Y si es relacionado a otras bacterias, entre 3 a 20 días, en este caso va a ser la clínica, va a tener una conjuntivitis mucopurulenta, y en el laboratorio vamos a observar ya no solamente gram negativos, sino gram positivos, y es necesario un consumo, un cultivo en agar en sangre. Y también les había mencionado que es producida por la Clamidia trachomatis también, que va a tener un inicio de 5 a 14 días. La clínica se va a caracterizar también por una conjuntivitis mucopurulenta, y en el laboratorio vamos a ver corpúsculos intracitoplasmáticos. Entonces, ¿de qué manera podemos tratar a las conjuntivitis infecciosas? Em, si bien debemos de tomar en cuenta o de realizar medidas higiénicas para que podamos evitar el contagio, entonces se le recomienda a los pacientes el lavado de manos, que no compartan toallas, que no se toquen los ojos, que no compartan, digamos, maquillaje en el ojo también, a nivel de los párpados también, que no ocluyan el ojo afectado, que exista una limpieza de las secreciones con suero fisiológico al menos 2 veces al día, que si se utiliza un antibiótico tópico, este debe prescribirse en la pauta adecuada,
En las conjuntivitis crónicas tratadas con numerosos colidios es frecuente la toxicidad medicamentosa. Entonces aquí vemos como los tipos más frecuentes de conjuntivitis: la alérgica, que puede ser ocasionada por polvo, polen o pelo de animales; la conjuntivitis bacteriana, que va a afectar principalmente a niños; y la conjuntivitis vírica, que se le conoce como el ojo rosa, ¿no? Que es la más peligrosa y es muy contagiosa. En el caso de medidas de prevención de la conjuntivitis, es necesario que mantengamos el ambiente limpio de todos los microorganismos, evitemos el humo del cigarrillo, lavemos las almohadas, sábanas, entre otros, y nos lavemos la mano a menudo. Y si presentamos alguna incomodidad, acudamos siempre al médico. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañera. Mm, Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Eh, em, ¿Sí se puede ver? Sí, Gracias, doctora. Bien, voy a iniciar mi disertación con la presentación de este caso clínico. Esto lo he, esto lo he sacado de un artículo, entonces, bien, inicio. Varón de 68 años que es atendido en el consultorio de oftalmología por enrojecimiento y dolor en el ojo derecho de años de evolución, que ha ido empeorando en los últimos meses a pesar del tratamiento. ¿Por qué menciona que años de evolución? Pues porque ya ha sido tratado, mencionaba en el artículo con ciclosporinas. En cuanto a la anamnesis, mencionaba que no tienen hábitos tóxicos, niega hipertensión, diabetes mellitus, otras patologías sistémicas. Entonces, lo que se ha podido recolectar es que este paciente ha sido intervenido de un trasplante en la córnea en el ojo derecho hace 18 años y ha requerido un nuevo trasplante en 2016. Esto porque no ha funcionado el primero. Entonces, lo que se ve, vamos a ver en la imagen A, es básicamente una blefaritis grave y en aquí una úlcera corneal. Entonces, voy a describir aquí en el ojo derecho. Lo que presenta son telangiectasias en aquí, que vamos a ver que son vasos sanguíneos que son pequeños y dilatados, ¿no? En la piel, como se puede ver. También hay secreciones oleosas. Lo vamos a ver mejor aquí. Oleosa significa, ¿no? Grasa, básicamente. Esto en los orificios de las glándulas de meibomio. Se puede ver aquí, bueno, acercándolo aquí mejor. Aquí lo vamos a ver con mayor claridad. Otra cosa que también vamos a observar es que hay una adhesión parcial, ¿no? De la cara inferior interna del párpado al globo ocular. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la imagen A. En la imagen B, es donde ha habido, ¿no? El trasplante, es el ojo derecho también, ¿no? El trasplante. Este, otra cosa que podemos ver a comparación, bueno, en otra imagen, en realidad no está en el artículo, pero en ambos tiene blefaritis, solo que en el ojo izquierdo es leve, sin signos oculares. Ahora, en cuanto al diagnóstico, esto se ha determinado en el artículo, menciona rosácea ocular. ¿Esto por qué? Porque se presentan, ¿no? Ojos, párpados que están afectados. Eh, Como hemos visto, presentan, ¿no? Telangiectasias, entonces estos podrían, ¿no? Por el hecho de ser rosácea ocular, sentirse secos, irritados o arenosos. En cuanto al tratamiento que se le ha dado como primera línea, ha sido básicamente doxiciclina oral. Ah, no obstante, esta la cuarta semana no mejoraba con el tratamiento.
Entonces, lo que se ha decidido hacer es un frotis sobre la piel de los párpados y mediante el PCR se ha podido determinar que son ácaros de Modex. Entonces, lo que vamos a ver aquí, ¿no? Es en esa imagen de la izquierda, perdón, aquí, eh, vemos, ¿no? Claramente el de Modex. Entonces, aquí vamos a ver en la confirmación de demodicosis. ¿Qué es demodicosis? Es básicamente una enfermedad cutánea que es parasitaria, ¿no? Que viene a ser el ácaro. Entonces, lo que se realizó es la administración de ivermectina. Esto vía oral, 6 miligramos, mañana y noche, esto por una semana. Se ha podido realizar, ¿no? Una revisión tras las 2 semanas de tratamiento y esta es la imagen que podemos ver aquí. Por ejemplo, vamos a ver en la imagen A, en el párpado superior, que hay ausencia, ¿no? De costra en los párpados, como vemos en aquí. En aquí se puede distinguir algo. En cambio, en aquí ya ha mejorado. Este, y en la imagen B, en el párpado inferior, eh, vamos a ver algo que se denomina madarosis, que es básicamente alopecia en las cejas, es decir, no hay pelo, ¿no? Comparación de. Entonces, vamos a ver que en sí hay una mejoría con este tratamiento. Y a las 4 semanas, él mencionaba que el paciente ya estaba sintomático, no había presencia de enrojecimiento. Y bueno, en sí, el Demodex, el ácaros, en sí no es ajeno. De hecho, menciona que es normal, ¿no? Que viva en los folículos de las pestañas. En sí lo que decía que es compleja ¿no? El modo en el que, por varios factores, viene a ya ser una patología el exceso de estas. Eh, mm, en el caso de los Demodex, menciona que en el caso de las patologías de las blefaritis crónicas representan el 60%. Entonces, es por eso que he tomado en caso este particular. Bien, entonces, este caso viene como introducción al tema en sí, ¿no? Que es blefaritis. Entonces, nos vamos a la definición etimológica, ¿no? Que es blefarón, que es párpado, itis, que es inflamación. Entonces, decimos que la definición es inflamación de los párpados. Esta es ya una afección crónica, es básicamente, como hemos visto, caracterizado, ¿no? Por la inflamación del margen de los párpados, tanto a nivel superior e inferior. Entonces, nos menciona que esto es más común en adultos que niños, pero cuando se presenta en niños el cuadro es más complejo, viene a presentarse de una manera más agresiva. Bien, la blefaritis se divide en dos clasificaciones, ¿no? En blefaritis posterior y anterior. Entonces, bueno, ya sabemos esta parte de anatomía, ¿no? Este es el párpado, entonces vamos a ver la blefaritis anterior y posterior. Nos vamos específicamente a la posterior, que viene a ser lo más importante, ¿no? La glándula de Meibomian. Entonces, eh, como, ¿qué significa blefaritis posterior? Es básicamente, ¿no? La inflamación de la porción interna del párpado, como podemos ver, a nivel de las glándulas de Meibomian. Eh, eh, ¿Cómo es que sucede, no, esto? En sí, estas glándulas de meibomio son unas glándulas sebáceas, es decir, ¿no? Como podemos ver, están ubicadas por dentro. ¿Y por qué es importante? Porque estas son las responsables de hacer la secreción de la capa aceitosa de la película lagrimal. Entonces, esta capa aceitosa es muy importante porque lo que hace es prevenir, ¿no? La evaporación de las lágrimas. Entonces, al prevenir esta evaporación de las lágrimas, vamos a hacer que hay una reducción de la tensión superficial de las lágrimas y por lo tanto esto va a facilitar, ¿no? Que se propague las lágrimas. Entonces es muy importante estas glándulas de miboma. Ah, bien, en cuanto,
¿Por qué se da la blefaritis posterior? Porque hay una alteración, ¿no? Del funcionamiento de estas glándulas. Es decir, como está compuesto, como hemos dicho, de serosa, entonces al haber una alteración de la composición de los líquidos, hay una inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, de todas las lágrimas, de toda la película lagrimal. Entonces, es de este modo que se produce, ¿no? La blefaritis posterior. Que, por ejemplo, vamos a verlo reflejado en esta imagen, ¿no? Ahora, la blefaritis anterior es, como le mencioné, es básicamente una inflamación de las pestañas, en la base de las pestañas, como podemos ver aquí. Ah, esta se da generalmente en pacientes más jóvenes. em, en cuanto a su fisiopatología, esto menciona que no se comprende tanto, no obstante, esta se divide en dos, estafilocócica y seborreica, y cada una en sí vendría a tener mm, una aproximación, ¿no? A la explicación del por qué sucede esta. Por ejemplo, la estafilocócica, ¿no? Como menciona aquí, ¿no? Se manifiesta con escamas fibrinosas y costras, ¿no? Alrededor de las pestañas. Esto causada por estos 2 agentes, ¿no? Entonces, esta vendría la combinación de estos es que podría, ¿no?, provocar la blefaritis anterior. Y bueno, también tenemos el tipo seborreico, que básicamente se manifiesta con cambios cutáneos, como mencioné, ¿no?, similares a la caspa. Ahora, en cuanto a los, factores de riesgo, em en sí, esto es, multifactorial. Entonces, esto, básicamente se divide en categorías. Por ejemplo, la primera, afecciones inflamatorias de la piel, mm, por ejemplo, como hemos visto el primer caso, ¿no? Rosácea, dermatitis seborreica, etcétera. También, ¿no? Como acabamos de ver en la blefaritis anterior, colonización del Staphylococcus aureus, también del estafilococo coagulasa negativo. Y aquí, de Modex, por ejemplo, es el caso que hemos visto, ¿no? Que es, este, menciona así esto de que es blefaritis anterior crónica, no obstante, podría, esta de aquí de Modex, follicorum, en cambio, brevis vendría a ser blefaritis posterior. Ahora, blefaritis de contacto, como su nombre lo dice, ¿no? Es básicamente reacciona a un irritante. Entonces, por ejemplo, al lentes de contacto, al cigarrillo, etcétera. Manifestaciones clínicas, esto se explica, ¿no? A través de toda la fisiopatología antes mencionada. Por ejemplo, se va a ver párpados rojos, hinchados o con hinchazón, sensación de arenilla, ojos rosados, lágrima excesivo, la formación de costras, descamación de la piel, ¿no? Entonces, una consecuencia de la fisiopatología. Bueno, ahora al examen físico, se va a realizar, ¿no? Esto con una lámpara de hendidura o una linterna de bolsillo. Ahora, ¿qué es la lámpara de hendidura? En sí, este es un instrumento que es utilizado para la exploración de la parte anterior del ojo, ¿no? O también puede hacerse mediante una linterna de bolsillo. Entonces, primero con los párpados y pestañas. Nos menciona que en la blefaritis en sí, suelen aparecer, ¿no? Los párpados rosados o irritados. En cuanto a la blefaritis anterior, esto, como mencioné, ¿no? Se presentan escamas de aspecto gragoso o si no, en cuanto a las estafilocócicas, esto viene a ser con costra cilíndrica. También vamos a ver la blefaritis posterior, ¿no? En donde hay un agrandamiento de las aberturas de las glándulas amibomio. Recordemos que estas son muy importantes, ¿no? Estas glándulas. Entonces se manifiesta cuando hay montículos blancos y amarillos. Esto es parcial, no obstante, cuando ya es de manera crónica, se presentan todas estas sintomatologías, ¿no? Triquiasis son cuando las pestañas están mal dirigidas.
Madrosis es cuando hay pérdida de las pestañas, poliosis, etcétera. Todas estas sintomatologías cuando ya es crónica. Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares, menciona que el cultivo en sí no es tan fiable, ¿no? Porque más es a nivel de examen físico. Entonces, eso lo vamos a hacer, ¿no? Con la lámpara de hendidura. Y en sí, el tratamiento, vamos a decir, principal es que hay una buena higiene de los párpados, ¿no? Esto en la base del tratamiento de toda blefaritis. Y esto en base, como hemos visto, en base a la etiología, se va a determinar, ¿no? Qué antibiótico, eh, qué es lo que vamos a poder usar. Bien, entonces, eso vendría a ser en cuanto a la blefaritis. Ahora, en cuanto al ojo seco. Eso también se denomina enfermedad del ojo seco, o síndrome del ojo seco o síndrome lagrimal disfuncional. Entonces, la definición es básicamente deficiencia de lágrima. En cuanto a la epidemiología, esto menciona que a nivel mundial hay una variación desde el 5 al 50%. Entonces, otra bibliografía menciona que es el 30%. Por ejemplo, en Asia menciona que viene a ser también del 30%. Entonces, esto varía, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo de la enfermedad del ojo seco, tenemos, ¿no? La edad avanzada, el sexo femenino, los cambios hormonales, esto principalmente, ¿no? Debido a que hay una disminución de andrógenos, al uso de lentes de contacto, a los medicamentos sistémicos, por ejemplo, antihistamínicos, a los medicamentos oculares, también están, ¿no? Las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿no? La deficiencia de la vitamina A, la disminución de la sensación corneal, si hay cirugías oftálmicas, o también ambientes de baja humedad, ¿no? Por ejemplo, a la altura. Y en sí, cuando es grave, este en sí puede tener un impacto incluso a la reducción, ¿no? De la agudeza visual. Bien, ahora en cuanto a la fisiopatología, en realidad menciona que esta es compleja y multifactorial. Está formado principalmente, recordemos, ¿no? Los componentes de la unidad funcional lagrimal, que viene a ser las glándulas lagrimales, los párpados y la superficie ocular. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de estos, es cuando se presenta la sintomatología. Entonces, vamos a tener uno, cuando hay una disminución en la producción de las lágrimas, esto va a ser, ¿no? Va a provocar que haya una disminución, ¿no? Por la deficiencia acuosa. En cambio, otro puede ser cuando hay una fisiología anormal y esto vendría a ser, por ejemplo, en las glándulas de meibomio. Am, Vamos a ver que estos dos antes mencionados podrían estar en algunos otros pacientes. No obstante, la hiperosmolaridad de la película lagrimal, esta es la que va a estar en todos los pacientes. ¿Y cómo es que esta se va a dar? Porque al haber una hiperosmolaridad, y lo que va a haber es una inflamación, ¿no? De la superficie ocular. Entonces, cuando hay esta inflamación, se va a manifestar, ¿no? En las diferentes sintomatologías y signos que ya se había mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, los síntomas que resultan, ¿no? Del ojo seco se dan, ¿no? Por la activación al haber una inflamación, entonces hay una activación, ¿no? De los nervios sensoriales. Entonces, esto es lo que se va a dar, ¿no? Una hiperosmolaridad de la película lagrimal. Bien, ahora en cuanto a las causas, se va a dar de dos tipos, una de disminución y otra de aumento. La disminución en sí, esto se va a dar cuando hay cualquier forma de destrucción o una disfunción, ¿no? De la glándula lagrimal. Por ejemplo, vamos a tener el síndrome de Sjögren, también vamos a tener el síndrome del ojo seco, no debido al síndrome de Sjögren. Esto se refiere básicamente a personas mayores de edad.
básicamente porque se seca. Ahora, cuando hay un aumento de la pérdida de la evaporación, esto se debe porque hay una pérdida excesiva de la superficie ocular, ¿no? Entonces, al haber una pérdida excesiva del agua, lo que vamos a ver es una inestabilidad, ¿no? De la película lagrimal. Entonces, esto va a desarrollar también toda una sintomatología. En cuanto a los síntomas, bueno, a consecuencia de la fisiopatología, ¿no? Vamos a ver que va a haber sequedad, ojos rojos, irritación generalizada, sensación arenosa, toda la sintomatología, ¿no? Que ya hemos visto. En cuanto al diagnóstico, esto se va a dar en base a los síntomas característicos del paciente. Y los posibles hallazgos que podríamos encontrar es ¿no? Al haber una inyección conjuntiva. Recordemos que esto es normalmente simétrico en ambos ojos, pero no va a ser así. También va a haber una ruptura de la superficie ocular y cicatrización corneal. Aquí también vamos a ver que hay un lagrimeo reflejo excesivo. Esto, ¿no? Por irritación, por ejemplo, por una sequedad, ¿no? Blefaritis, que hemos visto el caso anterior. Y así nos vamos a ver una mal posición de los ojos, una velocidad en el parpadeo y todos lo que vamos a poder encontrar en el examen físico. En cuanto a la evaluación, básicamente se tiene que hacer un examen exhaustivo, ¿no? Con lo que hemos visto el instrumento, que es la lámpara de hendidura. Entonces, vamos a observar todo esto de aquí. Ahora, en cuanto al tratamiento, mm, mm, recomendaciones generales, la que se da es, primero, suplementación de lágrimas, este, se tiene que elaborar, ¿no? Estrategias de cómo afrontar, ¿no? El clima, eh, afrontamiento ambiental, ¿no? También aplicación de compresas tibias, por ejemplo, o si se da el caso, interrupción, ¿no? De medicamentos que pueden causar irritación. Y en el caso, en base a la etiología, hay que aplicar, ¿no? Si es que es necesario, antibióticos, ¿no? Ciclosporinas o glucocorticoides. Entonces, esta vendría a ser mi presentación. Le voy a dar pa Aprovechemos tu caso clínico. Si es que puedes regresar a las imágenes, por favor. Okey. Esa esas lesiones que su compañera describe pueden ser por tracoma, pueden ser por un pemfigoide ocular, pueden ser por una rosácea. ¿Cuál nos va a dar el diagnóstico? La vascularización a nivel corneal. Las rosáceas casi siempre tienen vascularización a nivel corneal. Los pemfigoides no. El término que usaste, la conjuntiva pegada al párpado, eso se llama simbléfaro. Es cuando se pegan las estructuras. En los pemfigoides hay mucho simbléfaro, pero no hay tanta vascularización comparado con la rosácea. Además, las rosáceas oculares casi siempre van acompañadas de rosáceas cutáneas. Por la pandemia no podíamos ver el rostro, pero siempre pídanle al paciente ver el rostro. Se van a dar cuenta que la piel también es rojiza, la nariz, hay vascularización en esa zona. O son pieles muy grasosas. Las pieles muy grasosas también tienen tendencia a este tipo de problemas. El tratamiento que sugeriste para la blefaritis casi no lo usamos aquí en Perú. ¿De qué revista sacaste tu caso clínico? doctora, aquí está, no sé si se puede ver o ¿La bien. revista es de qué país? Ah, es de, ¿Es de España? ujú, sí, sí, doctora. Ok, aquí usamos óxido amarillo de mercurio, que viene en crema, no es de venta libre en farmacias, solo lo preparan las boticas magistrales y se coloca en la noche. Se puede hacer unos ciclos, 2 o 3 ciclos de 2 a 3 semanas. Es lo que comúnmente usamos en Perú más que la ivermectina. Se ve mejor resultado con óxido amarillo de mercurio. Cada país tiene sus protocolos, por eso no siempre lo que vamos a ver afuera lo aplicamos acá. Entonces, esa era la corrección que le quería hacer y siempre tomen en cuenta lo de la blefaritis y la meibonitis.
En el consultorio casi siempre todos los pacientes que tienen ojo seco tienen un componente meibomiano, lo cual hace que el ojo seco sea mixto. En tu revisión indicaste que hay una clasificación, pero el ojo que más vemos, sea acá o a nivel mundial, es el tipo de ojo mixto, que tiene tanto deficiencias a nivel de la capa acuosa como a nivel de la capa lipídica. Por eso están entrando al mercado gotas que tienen a la vez para deficiencia acuosa y alteración de la capa lipídica. Pero interesante tu caso. Gracias. Continuamos. Y chicos, también sean breves. A las 9 tenemos que terminar toda la charla. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas noches, perdón. ¿Puedes dejar de presentar? Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Ahora, continuando con lo que es, en este caso, la patología palpebral, vamos a hablar de algo que es bastante frecuente, ¿no? Y que ataca a varios, bueno, a la mayoría, bueno, a cada grupo etario, ¿no? Entonces, y bueno, sé que muchos también lo ha tenido o ha tenido algún familiar que lo ha tenido, lo ha padecido, ¿no? En este caso, vamos a hablar de lo que es orzuelo y el chalacio. Bueno, para empezar, primero tenemos que hacer un recuerdo anatómico, no simplemente de las glándulas que están en el párpado. Vamos a tener tres importantes, los que son aquí las glándulas en el tarso, que son las glándulas tarsales, que se van a abrir a lo que es a la conjuntiva palpebral, es decir, a la cara interna del párpado, ¿no? Y vamos a tener otras dos que van a estar, por decirlo así, en el borde libre, que son las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll. Las glándulas de Seyss van a estar en lo que es la base de la pestaña, y las glándulas de Moll van a estar en el borde libre, ¿no? Por decirlo así de una manera simple. Ahora, cuando hablamos de orzuelo, básicamente es una infección bacteriana aguda de estas tres glándulas, ¿no? Entonces, como toda infección bacteriana, va a tener una etiología. En este caso, el Staphylococcus aureus va a ser la más frecuente, pero también se puede dar Staphylococcus epidermidis, ¿no? Pero va a ser más raro, siendo el aureus el más frecuente. Entonces, como toda infección, vamos a ver que va a dar signos de inflamación, lo que son, ¿por qué? Porque la bacteria va a entrar aquí y se va a empezar a generar toda la respuesta inmune, ¿no? Lo que va a ocasionar los signos de flogosis, eritema, rubor, dolor, ¿no? Bueno, en cuanto a, para que se dé esta infección, va a haber factores predisponentes. Básicamente, entre ellos tenemos la blefaritis, como ya lo mencionó, y lo que más importante, el factor más importante es la higiene de la región, ya que la falta de higiene, vamos a ver que es la que ocasiona en mayor caso, en mayor de los casos, este orzuelo, ¿no? Como puede ser tocarse los ojos después de haber limpiado la casa, o los niños que juegan en el patio y no se lavan las manos. También el uso de maquillaje, sobre todo en mujeres, ¿no? Ya que muchos guardan el maquillaje y ahí pueden crecer microorganismos. Y bueno, y también algunas enfermedades como la acné rosácea y dermatitis seborreica por la acumulación de lípidos, ¿no? Y también la obstrucción de estas glándulas. En cuanto al orzuelo, lo podemos clasificar en dos, por la afectación de las glándulas que les mencioné. Si va a afectar a las glándulas de Seyss y de Moll, que son las externas, se va a llamar orzuelo externo. Básicamente, en este se va a ver lo que es externamente el bulto, ¿no? Por decirlo así, y va a ser la forma más frecuente del orzuelo. En cambio, el orzuelo interno va a estar dado por la infección, en este caso, de las glándulas de Meibomian, que se va a ubicar dentro del párpado, entonces hay que vertir el párpado para verla, y va a ser la forma menos frecuente, pero a la vez la más dolorosa. En cuanto a los síntomas del orzuelo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar los síntomas de la inflamación, ¿no? Lo que es un bulto doloroso, eritematoso y sensible. ¿Qué va a ser que cuando nosotros lo vamos a querer observar con el hisopo estéril? Bueno, va a haber sensibilidad, ¿no? También se va a poder observar lo que es la pus, ¿no? Como un pequeño punto, sobre todo en las que son externas. Además, el paciente nos va a referir que
Puede tener sensación de objeto extraño en el ojo, de una epífora, párpados hinchados e inflamados, dependiendo si la inflamación es mayor. Y esto nos puede dar dificultad para abrir el párpado. Y también esto nos va a cuestionar sensibilidad de la luz, como podemos ver aquí, en este que ya el compromiso es mayor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es meramente clínico, ya que con examen físico de la parte externa lo podemos diagnosticar. Y también, bueno, algunos otros exámenes los voy a decir más adelante cuando hable de lo que es chalacia. En cuanto al tratamiento, es compresa tibia y masaje, ya que la compresa tibia 3 a 5 veces al día, más o menos de 10 a 15 minutos, nos va a mejorar la salida o nos va a hacer más fluidas esa secreción para que se pueda eliminar. Además, también se tiene que mejorar la higiene del margen palpebral, ya que la falta de higiene era el factor más predisponente. Y en el caso también se tiene que utilizar como es una infección, tratamiento antibiótico tópico, ¿no? Por ejemplo, la terramicina, la tetraciclina, o inclusive clorfenicol, ¿no? En ungüento o en gotas, más o menos de 7 a 10, inclusive en algunos casos a 14 días. También se puede dar lo que es el tratamiento ya, la incisión y el legrado, ¿no? En casos donde ya el tratamiento médico no se pueda. Y también se puede ya, en lo que son las complicaciones, dar tratamiento por vía endovenosa, ¿no? Sobre todo cuando la infección que estaba localizada ya se vuelve generalizada, bueno, en lo que es el párpado, ¿no? En una celulitis en una celulitis, ¿no? Rectaria, en este caso preseptaria. Bueno, eso sería el porzuelo. En cuanto al chalación, básicamente, como vemos, va a tener bueno, también va a ser un bulto, por decirlo así. Sin embargo, este chalación, o también llamado caláceo, va a ser una hinchazón o inflamación granulomatosa. Y ya no es de las 3 glándulas, sino esta es exclusiva de las glándulas de mebomio. Y ya no es causada por un agente bacteriano, es causado por una obstrucción mecánica. Como les mencioné, había conductos, ¿no? Las glándulas de meiomio. Entonces, si un conducto se tapa, toda la producción ya no sale a lo que es la conjuntiva, formar la placa lagrimal, ¿no? Entonces, esto se queda ahí, se va acumulando, acumulando, acumulando y genera esta tumefacción, ¿no? En cuanto a los factores predisponentes, van a ser lo mismo, mala higiene de los párpados, y también aquí se agrega lo que es la inmunodeficiencia, pacientes con VIH, diabetes mellitus, lo que es el estrés, y también tiene un factor hormonal. No por eso también se puede desencadenar en lo que es la pubertad y en embarazadas también es frecuente. Además, también hay condiciones sistémicas que también las predisponen a esta, como la tuberculosis, la rosácea, la dermatitis seborreica, ¿no? Y en cuanto a otros, también está la blefaritis crónica, el traumatismo palpebral y postcirugía, ya que como vamos a ver más adelante, el tratamiento quirúrgico de estos puede generar recidivas, ¿no? Sobre todo porque en este caso se saca un solo conducto, ¿no? Y los vecinos también pueden generar la misma obstrucción y generar el chalacio. Bueno, a diferencia del anterior, el chalacio se va a diferenciar que va a ser crónico. Es decir, que si decíamos que el orzuelo era algo agudo, ¿no? Y que el paciente venía con dolor de pocos días, este va a tener tiempo, ya que va a tener un crecimiento lento. Y no va a presentar los signos de inflamación, simplemente va a ser efecto de masa, dándonos a la palpación un aspecto firme y gomoso en el párpado. También esto va a ocasionar que haya pesadez en el párpado y dificultad para abrirlo. Y también, si es que esto presiona la córnea, puede dar una alteración de la misma, generando un astigmatismo. Y este puede ser único o múltiple, ¿no? Se ha visto que en los múltiples hay deficiencia de vitamina A. En cuanto al diagnóstico, también es clínico, básicamente viendo los hallazgos. Y se puede hacer biopsia siempre y cuando esto sea en pacientes mayores, y si es que es muy crónico, si es que persiste mucho, nos podría estar indicando que hay un proceso neoplásico en esta zona, sobre todo en pacientes mayores. Asimismo, también se podría hacer un examen de aguza visual en niños, porque, bueno, si un niño no ve bien, se va a estar rascando esa zona, entonces puede producir chalacia. Entonces, eso también sería bueno para hacer una aguza visual. También se podría hacer un examen para ver la placa lagrimal, ya que como hay una obstrucción de salida de glándulas de mebomio, podría alterar también la placa lagrimal. En cuanto al tratamiento, tenemos dos, que es el conservador, usar las compresas calientes, higiene de los párpados, básicamente para facilitar lo que es la salida de este contenido, esteroides locales, como la triamcinolona, para desinflamar también. Y si es que esto se podría infectar, sí se puede infectar, podríamos darle antibióticos locales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente esto se da en chalación persistente o cuando hay un fin estético. Por ejemplo, en personas que
que trabajan con otras, trabajan con cercanía o atendiendo a otras personas, ¿no? O si este también es más de 5 milímetros, ¿no? Se da el tratamiento quirúrgico donde es por anestesia local y hay una resección por dentro, ¿no? La incisión se hace por dentro, por la cara interna del párpado, ¿no? Donde se saca y luego, bueno, se pone una banda compresiva y luego se puede dar antibióticos post cirugía, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia entre ambos es que el orzuelo tiene signo de flebosis, es agudo, te va a doler, en cambio el chalación es básicamente una obstrucción mecánica y no tiene signos de dolor. Ya, bueno, eso sería todo por mi parte, doctora, va a continuar mi compañero. Bueno, doctora, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los tumores benignos palpebrales y para finalizar mi compañero va a hablar sobre los malignos. Bien, para empezar, los tumores benignos palpebrales son 5 principalmente. Dentro de estos tenemos el santelasma, el nevo, molusco contagioso, hemangioma y neurofibromatosis. Para empezar, vamos a hablar sobre el santelasma. ¿Qué es? Pues estas van a ser pequeñas placas amarillentas, subdérmicas, que van a estar normalmente localizadas en lo que es el canto interno de los párpados. Se cree que hay una relación de esta con la hipercolesterolemia y esto producto no ya sea de una diabetes mellitus o también no en un síndrome metabólico. Ahora, nos habla en la clínica que estas se van a presentar como pápulas o placas amarillas anaranjadas como podemos ver en imágenes que pueden ser simétricas y generalmente bilaterales. El diagnóstico es netamente, se puede hacer un diagnóstico clínico y bueno, para el tratamiento se tiene lo que es la extirpación, se puede aplicar lo que es el ácido tricloroacético y también lo que es la electrólisis. Siguiente posición. Ahora voy a hablar sobre, siguiente. Ahí está, es ante las siguiente. Ya, ahora sí, el molusco contagioso. Vemos que esta va a ser, ¿no?, una pequeña tumoración redondeada blanquecina y umbilicada de origen viral. Y generalmente esta se va a presentar múltiple. Se dice que esta se relaciona con la presencia del poxvirus. Y vamos a ver que en cuanto a su etiopatogenia, esta va a ver, ¿no? Primero lo que es una penetración vírica, es decir, el poxvirus va a producir lo que es el ADN y finalmente con la formación de esferas, ¿no?, en el proceso de replicación. El diagnóstico de esta también se va a realizar de manera clínica y también citológico, ¿no? Para encontrar lo que es el virus. Y el tratamiento principalmente va a estar por extracción quirúrgica, curetaje, se puede aplicar lo que es la crioterapia con lo que es nitrógeno. Y también puede utilizar lo que es el tratamiento farmacológico. Se debe de usar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, el nevo. El nevo nos dice que van a ser lesiones pigmentadas que normalmente aparecen en todo lo que es el margen palpebral y es bilateral. Y además puede, ¿no?, afectar lo que es la conjuntiva. Normalmente está relacionada con el melasma y nos dice que pueden haber tres tipos, el conjuntival, el del iris y el coroidal. El diagnóstico también se hace clínico y se puede hacer lo que es una tomografía de coherencia óptica y el tratamiento se dice que, bueno, no requiere, ¿no? Al menos que se sospeche de melanoma, que ya es algo maligno. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el nevo conjuntival? Nos dice que esta va a ser, ¿no? Como podemos ver en la imagen, una mácula que aparece en la conjuntiva, que normalmente va a ser de coloración ya sea amarilla o café y puede aclararse o oscurecerse con el tiempo. Ahora, también de esta sabemos que esta es benigna, pero también puede convertirse, ¿no?, a melanoma, ¿no?, algo maligno. Por otro lado, lo que es el nevo del iris, podemos ver en imagen, ¿no?, que también van a ser en manchas oscuras, por lo general de color café, que se van a encontrar en el iris. Como su nombre lo indica, estas van a crecer, ¿no?, con el tiempo y vamos a ver que también son benignas. Siguiente. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el nevo coroidal, que esta también, ¿no?, vamos a ver que se va a encontrar a nivel debajo de la retina y solamente se va a poder, ¿no?, ver con un examen ocular, como podemos ver como ya sea fondo de ojo. Y vamos a ver que puede ser, ¿no?, de color gris, amarillo, café, y hasta inclusive, ¿no?, puede ser, puede tener el mismo nevo diferentes coloraciones. Siguiente.
El hemangioma. El hemangioma es otro tumor benigno palpebral, el cual nos dice que va a presentarse también como una lesión pigmentada, que va a aparecer también en lo que es el margen palpebral y puede afectar, ¿no?, ambos párpados junto con la conjuntiva. Nos habla, ¿no?, la relación de esta con lo que es el síndrome de Starr-Weber, que nos dice que esta, ¿no?, se asocia lo que es el hemangioma de coroides con el glaucoma y la corteza occipital. Eh, el hemangioma se va a clasificar, ¿no?, en lo que es el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso. Ahora, se asocia la etiología del hemangioma con la hipoxia, ¿no? Y el diagnóstico también se realiza de forma clínica, ¿no? Se puede realizar lo que es una tomografía computarizada o resonancia magnética. Y el tratamiento, pues, se le da esteroides, propanolol, puede aplicarse lo que es láser y hacer la extirpación. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es, no, ahí tenemos el hemangioma cavernoso, que nos dice que esta principalmente no se puede encontrar en niños menores de 6 meses de vida y van a ser, ¿no?, lesiones elevadas, como podemos ver, de color rojo púrpura. Y estas principalmente no dice que va a afectar a las capas más profundas de la piel, pero alrededor del ojo. Siguiente, por favor. Y ya para terminar tenemos lo que es la neurofibromatosis, que esta, más bien por otro lado, nos dice que se va a relacionar, ya es un tema más genético. La neurofibromatosis, también llamada lo que es neurona plexiforme, o también llamada enfermedad de von Reckling-Wallerstein, ¿no?, que nos dice que es un trastorno genético, ¿no?, del sistema nervioso que en sí lo que produce es la formación de tumores, ¿no?, que puede afectar no solo al ojo, sino también perdón, al nervio del ojo, sino también al cerebro, a la médula espinal. Pero en este caso no podemos ver en el curso, ¿no?, que va a afectar a lo que puede ser los nervios ópticos. Nos habla de tres tipos, ¿no?, el tipo uno, el tipo 2 y el tercero, que es el schwannomatosis, ¿no? El diagnóstico también se realiza de una manera clínica. El examen se puede hacer un examen ocular, exámenes radiológicos, y el tratamiento nos menciona que es resección quirúrgica, eliminación con láser y lo que es el electrocauterio. Siguiente, por favor. Un poco más ampliando, ¿no?, sobre lo que es la neurofibromatosis, pues podemos ver, ¿no?, que los tipos, al ser algo genético, la variación del tipo 1 al tipo 2, vamos a ver que más es por la alteración de los genes, ¿no? En el tipo 1 ya se afecta lo que es el gen NF1, ¿no?, en el cromosoma 17, y en cambio el tipo 2 ya es una afectación a nivel del cromosoma 22. Ahora, como podemos ver, la neurofibromatosis no solamente va a afectar a lo que es la parte del ojo, ¿no?, a nivel de los nervios ópticos, sino que también puede afectar, es todo un conjunto de enfermedades que va a afectar también a lo que es, ¿no?, la piel, ¿no? Podemos observar también en el ojo lo que son los nódulos de Leach en el tipo 1 y malformación ósea. En cambio, por otro lado, en el tipo 2 vamos a ver que esta puede afectar también, ¿no?, lo que es la piel, pero también puede aparecer lo que es una sordera neurosensorial, ¿no? Podemos apreciar también lo que es el nistagmus y vértigo. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Va a continuar mi compañera. Muy bien. Doctora, compañeros, tengan ustedes una buena noche. Continuando con las disertaciones, vamos a tocar este tema que es el de cáncer de párpados como último tema. Bien, a manera de introducción, mencionaré que la OMS estima que el cáncer como la segunda causa de muerte en relación en las enfermedades no transmisibles. De igual manera, el INEM, aquí en el país, nos indica, ¿no?, que es la segunda causa de muerte, ¿no?, aquí en el país, el cual es considerado un problema de salud pública. Ahora, si ponemos en contexto lo que es el cáncer de ojos y anexos, este va a ocupar el 13º lugar, ¿no? O sea, son patologías raras. Sin embargo, a pesar de su baja incidencia de los casos, va a ser importante reconocerlos tempranamente, debido a que a su localización estos puedan comprometer algunos órganos, ¿no?, como el globo ocular, y disminuir la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, definimos el cáncer de párpados como la tumoración maligna a nivel del párpado o la piel cercana al ojo. Eh, Recordemos que los párpados, a pesar de ser órganos pequeños, van a presentar numerosos elementos histológicos que pueden dar lugar a varios tipos de tumores malignos. Algunos característicos de mención
es que estas van a estar formados, ¿no? Por estas 4 capas, que son la piel, el tejido celular subcutáneo, la muscular, que está conformado por el músculo orbicular, el tarso y la conjuntiva. Eh, cada una de estas estructuras puede dar lugar a ciertas patologías tumorales, ¿no? Que según el tipo de histología las podemos clasificar tanto en benignas, premalignas y malignas. Ahora, los criterios que se manejan son, podemos apreciar, ¿no? Aquí abajo una tabla en la que se indican, ¿no? Varios rasgos, ¿no? Que podemos diferenciar tanto benignos como malignos. En primer lugar tenemos lo que es el pleomorfismo celular. Este nos indica, ¿no? Que es el desorden, ¿no? Del núcleo. En las patologías benignas es ninguno o leve. En cuanto a las patologías malignas, es de leve a grave. También otro parámetro es la desdiferenciación celular. Esto es lo contrario, ¿no? Cuando una célula, generalmente las células de nuestro organismo se especializan para cumplir una determinada función. La desdiferenciación celular es lo contrario, hacen una regresión. En el caso de benignos es ninguno leve y en el caso de malignas es leve a grave. También el otro parámetro es la necrosis, que en el caso de las patologías benignas son raras y en las malignas son ocasionalmente. Ahora, en cuanto a la invasión de la membrana basal, casi nunca se produce en las patologías benignas, pero en las malignas es muy frecuente. Y lo otro que es característico es la diseminación metastásica. Esta no se va a presentar en las patologías benignas. Sin embargo, en las patologías malignas se dan ocasionalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para poder clasificar nosotros, según estos criterios, nos van a ayudar, ¿no? Primero a clasificarlos en categorías. Esto según el tipo de tejido histológico. Tenemos, por ejemplo, los tumores epidérmicos, ¿no? Que se van a dar lugar a nivel de la epidermis. Luego tenemos los tumores anexiales, que estos se van a dar a nivel de los órganos anexos. Luego tenemos los tumores del estroma, ¿no? Ahora, de estos 3 son denominados categorías. Ahora, en cuanto a los subtipos, que es una subdivisión de estas categorías, estos son específicamente según las características de cada tejido. En el caso de los tumores epidérmicos, que van a ser los más frecuentes, las podemos clasificar en melanocíticos y no melanocíticos. Al igual que en los tumores anexiales, los podemos clasificar en tumores de las glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilóseos y lesiones císticas. Ahora, los subtipos los podemos clasificar, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, en benignos, premalignos y malignos. En esta oportunidad vamos a tocar patologías malignas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a ver que el 85% de los tumores son benignos. Ahora, los carcinomas que vamos a tratar son relativamente raros y tienen un pico de incidencia desde la 7ª a la 8ª década de vida. Y los carcinomas de glándulas anexas van a ser los tumores malignos extremadamente raros. Ahora, en cuanto a su etiología, se podría decir que los carcinógenos más comunes están implicados, ¿no? La radiación, lo que es la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y la radiación nuclear. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tocar cada uno de ellos. Bien, vamos a hablar primero acerca del carcinoma de las células basales. Este carcinoma de las células basales va a ser una neoplasia cutánea maligna, capaz de producir una extensa destrucción de tejido y se va a observar en mayores de 60 años. No va a ser este pico en donde se va a diagnosticar este tipo de carcinoma. La localización va a ser principalmente en los párpados y es muy frecuente, es muy común que esté localizado en esta zona. Es el tumor maligno más frecuente, se produce con una aparición del 90% y una incidencia de 500 por cada 100.000 personas. Tiene alta morbilidad. Ahora, en cuanto a la etiología, como ya le indicamos, está muy implicado lo que es la exposición a la irradiación ultravioleta. También está en relación con la inmunosupresión y algunas enfermedades genéticas. En cuanto a la histopatología, podemos ver que van a ser, en un corte de este tipo de carcinomas, vamos a ver un patrón, ¿no? De forma radial, ¿no? De las células, que es muy característico del carcinoma de células basales, que es el patrón en empalizada, formando un núcleo, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial,
nos indica, ¿no?, que cualquier quiste o cualquier nódulo cutáneo, por ser este carcinoma de células basales el más frecuente, debe ser diferenciado, ¿no? O sea, debe tener una alta sospecha de que este podría ser un carcinoma de células basales. En la imagen podemos apreciar, ¿no?, un carcinoma de células basales nodular del borde palpebral inferior que va a tener un aspecto bulloso, un aspecto irregular y nacarado, ¿no? Incluso podemos ver la pérdida de pestañas, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, nos indica que es una decisión quirúrgica y esto va a depender de varios factores, ¿no? La edad, el grado de profundidad del carcinoma, entre otros. Ahora, en cuanto a los factores en cuanto al pronóstico, los factores, generalmente estos están involucrados el tipo de patrón que presentan. Si es de patrón mortiforme, va a tener un pronóstico malo. En cuanto a la expansión, nos indica que este carcinoma va a ser lento, pero crece sin parar y puede afectar hasta el músculo, cartílago y hueso. Tiene una recurrencia del 4 al 9%. La metástasis es muy rara y la mortalidad es baja. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al carcinoma de células escamosas, va a ser una malignización, ¿no?, epitelial invasiva de diferenciación queratinocítica. La localización principal va a ser en el párpado inferior, ¿no?, que va a ser la zona donde se va a presentar más común. Es el segundo más frecuente, ¿no?, después del carcinoma de células basales. Ahora, este se va a presentar en una edad avanzada, mayor a 60 años, principalmente en personas de tez blanca y con un antecedente de exposición crónica al sol. ¿Cuál es la sintomatología, ¿no?, y los signos? Esto se va a apreciar como una lesión indolora elevada nodular o en forma de placa. Va a presentar descamación crónica y escaras cutáneas, ¿no?, con bordes irregulares, nacarados y tendencia a formar úlceras. En cuanto a la histopatología, generalmente en la microscopía vamos a ver la presencia de la queratinización y la presencia de las perlas de queratina, que van a ser principalmente características, ¿no? En cuanto al tratamiento, nos indica que hay dos tipos de tratamiento: el preventivo, que va a ser minimizar la exposición al sol, ¿no?, y el terapéutico, que va a ser netamente una decisión quirúrgica. En cuanto a su pronóstico, factores como un tamaño mayor a 2 centímetros va a tener muy alto riesgo, ¿no?, de que sea maligno. Y otro factor es que crezca encima de las cicatrices. Ahora, otro factor también es que se presenten inmunodeprimidos. Ahora, vamos a ver que esta expansión va a dar lugar a nivel de las vías lacrimales, a nivel de la órbita y incluso al contenido intracraneal, ¿no? Ahora, también se puede diseminar por vía perineural, es decir, alrededor de los nervios puede avanzar a diferentes zonas. En cuanto a su recurrencia, tiene una recurrencia del 23%, ¿no? Y tiene una alta tendencia a la metástasis, cerca del 27%, 21%, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los tumores epidérmicos melanocíticos, ¿no? Tenemos el melanoma del párpado. Este va a ser un tumor cutáneo muy raro, generalmente del 1%. Va a tener una localización a nivel del párpado inferior, a nivel del borde palpebral. Y va a ser esta una localización común de esta. Se va a presentar entre la sexta y séptima década, generalmente en personas de tez blanca y con un historial de exposición al sol. En cuanto a las características clínicas, se presenta, ¿no?, una lesión irregular de colores variados y van a tener siempre una historia de crecimiento, de ulceración y hemorragia, que van a ser frecuentes, ¿no?, y entre periodos. Ahora, estas se van a presentar generalmente en lo que se denomina lesiones precursoras, es decir, lesiones que van a anteceder a este melanoma del párpado, los cuales podemos mencionar como, por ejemplo, el léntigo, que va a ser una mácula pigmentada, ¿no?, el nevus displásico y la melanocitosis oculodérmica, que generalmente van a ser benignos o premalignos. En cuanto a su histopatología, podemos apreciar que generalmente las podemos dividir en dos: el melanoma in situ y eh, el melanoma, ¿no?, que va a romper la membrana basal. La diferencia entre uno y lo otro, es que en el melanoma in situ simplemente va a atrofiar lo que es la membrana basal y se va a ubicar por encima de esta. Sin embargo, el melanoma en sí va a, se podría decir, romper esta membrana basal y va a perforar hacia los tejidos más profundos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento nos indica que es un tratamiento terapéutico por decisión quirúrgica, pero también se puede dar una biopsia de nódulo linfático sentinela.
centinela. En cuanto al pronóstico, podemos ver, ¿no?, que los factores que van a estar asociados van a ser la afectación del borde palpebral y la unión mucocutánea. Cualquier melanoma que se encuentre a nivel de esta unión mucocutánea va a tener una mayor mortalidad, va a tener una recurrencia muy frecuente siempre y cuando el tumor no sea reseccionado de manera correcta. Y la mortalidad va a ser variable, ¿no?, desde un 6 a 58%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver tumores de los anexos palpebrales. Tenemos aquí lo que es el carcinoma de glándulas sebáceas, que va a ser una neoplasia maligna local muy agresiva, que se va a presentar en el 5%. Esta se va a localizar en las glándulas sebáceas alrededor del área periorbitaria, ¿no?, generalmente en el párpado superior, donde va a ser su localización más frecuente. Esta se va a dar lugar en personas de edad avanzada de 57 a 72 años. ¿Cuáles son las características clínicas de este carcinoma de glándulas sebáceas? Es que este carcinoma se va a localizar, ¿no?, a nivel local y a nivel difuso. A nivel local podemos ver, ¿no?, la presencia de un nódulo solitario, redondo, sésil, subcutáneo, que va a estar firme, indoloro y va a estar fijado al tarso. Esto es muy importante, ¿no?, lo que está fijado, porque nos va a ayudar al diferencial de esta patología. Ahora, la otra forma de presentación es la presentación en forma difusa, que va a comprometer, ¿no?, todo el engrosamiento unilateral difuso del párpado. En cuanto a la histopatología, podemos mencionar, ¿no?, que va a haber un aumento de células lipídicas y de las células espumosas, ¿no?, que eh, estas células espumosas generalmente se presentan, ¿no?, en el caso de las aterosclerosis a nivel de las arterias, donde van a reclutar este tipo de células lipídicas para formar los ateromas. Ahora, en cuanto al tratamiento, nos indica que el tratamiento es terapéutico. Se requiere una exéresis quirúrgica completa y por ser una neoplasia maligna local muy agresiva, también se requiere el tratamiento de una quimioterapia sistémica. En cuanto al pronóstico, los factores son generalmente nivel de invasión, grado de afectación, la diseminación pagetoide. Esta diseminación pagetoide se refiere a que estas células lipídicas eh, contienen muy pocas uniones como desmosomas y semidesmosomas. Están muy poco adheridos a las células contiguas. Es por eso que estas células pueden migrar fácilmente hacia. ¿Estás ahí? Joaquín. Ah, sí, 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 doctora, pero mi compañero está poniendo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tumores en la glándula sudoríparas. Estas van a ser tumoraciones muy raras, ¿no? Generalmente se va a dar en las células apócrinas que están relacionadas alrededor de las pestañas, ¿no? Y van a ser muy raros. Entre estos, cabe mencionar lo que es el siringoma maligno, que podemos apreciar como pequeñas nodulaciones, ¿no?, de 2 a 3 milímetros de grosor que van a estar dispersos a nivel de todo el área del párpado. Bien, luego tenemos como ejemplos, ¿no?, tumores del folículo piloso, ¿no?, como el carcinoma triquelemal, que va a estar relacionados generalmente al folículo piloso. Estos los podemos apreciar, ¿no?, como una pequeña pápula que va a simular el color de la piel y generalmente van a estar se les denomina, ¿no?, triquelemomas y pueden ser solitarios o múltiples y van a aparecer como ya les mencioné, ¿no?, como pápulas pequeñas o rugosas. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar acerca de tumores del estroma de manera general, ¿no? Estos van a ser según el tipo de tejido de origen, ¿no? Que va a ser tejido conjuntival, ya puede ser lipídico, del músculo, esquelético, tumores vasculares o perivasculares, neurales, linfoides o óseos o cartilaginosos, ¿no? A continuación vamos a presentar, ¿no? De manera rápida, algunos de los más importantes, ¿no? Que tenemos como el liposarcoma. Estos tumores van a ser tumores lipomatosos que van a afectar principalmente al párpado, que tiene dos variantes, ¿no? El lipoma y el liposarcoma. El liposarcoma sería la variante maligna. Luego tenemos el rhabdomyosarcoma, ¿no? Que va a ser un tumor a nivel musculoesquelético, que va a ser, es un tumor muy agresivo, ¿no? Que en este caso, se lo denomina tumor miogénico, ¿no? Y van a ser muy raros, ¿no? Y es la forma más agresiva que se pueda presentar, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Luego tenemos el tumor de células de Merkel y el sarcoma de Kaposi, que van a ser generalmente tumores vasculares, ¿no? El del sarcoma de Kaposi va a estar asociado eh, dentro de cuadro de pacientes con SIDA, y por lo que una mejora del estado inmunológico y una terapia antirretroviral activa puede resultar en una regresión espontánea de este sarcoma. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ever, de acuerdo a lo que tú has expuesto, ¿qué nos dirías para prevenir los tumores palpebrales? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué Ah, tendríamos que hacer para evitar tener esos tumores? la prevención radica principalmente en lo que es protegernos de la exposición al sol, principalmente. ¿Cómo lo harías? Por Tú ejemplo, el debes uso ser de médico. bloqueador, Sí. se podría usar, o sea, hacer un hincapié, ¿no? En lo que es el uso de bloqueadores, el uso de protectores solares y el uso de lentes, ¿no? Lentes de sol, que según también en nuestra zona, que estamos en una zona de altura, los rayos ultravioletas son más, se podría decir de alguna manera muy fuertes, ¿no? Y de alguna manera dañan. Y Los nos, bloqueadores no se deben colocar en el margen palpebral, porque si ustedes alguna vez se han colocado en el margen palpebral, les genera mucha inflamación. Está bien para el resto de piel, pero en sí para el margen palpebral no. No más va a producir problemas alérgicos, inflamatorios, pero sí en los lentes y el sombrero, que es lo más importante y lo que está más al alcance. Y tienen que llevarse eso como conclusión, porque nosotros al ser médicos tenemos que hacer prevención y con eso podemos ayudar a más de un paciente en tener tumores, porque como han visto hay tumores muy malignos y no nos gustaría tener eso, porque inclusive hay pacientes que van a quimio, inclusive van a radio, y es bastante incómodo para los pacientes. Voy a hacer una pregunta respecto a conjuntivitis viral, porque el tipo de conjuntivitis viral es una de las que más se presentan y son las que menos diagnosticamos. ¿Está Johnny Cari? Johnny, ¿estás? Johnny Cari. Sí, doctora, buenas noches. Hola, Johnny. Tu compañera mencionó cuál es el tratamiento de la conjuntivitis viral. ¿Por qué hago ese hincapié? Nos sale un moquito medio blanquecino, pensamos que es infección, le damos gentamicina. Nos pica el ojo, pensamos que es infección, bacteriana me refiero, y usamos ciprofloxacino. O estamos resfriados y empezamos a tener un poco de secreción y abusamos de antibiótico. Quiero que eso se quede muy, muy en la mente de ustedes. ¿Qué explicó tu compañera? ¿Qué tratamiento le daría? Lo dijo muy claro. ¿Qué le entendiste a tu compañera? Yo les hago las preguntas porque hasta yo misma hay momentos que me distraigo en la charla, no llego a retener el 100%, pero hay cosas que sí tienen ustedes que retener. ¿Qué le darías a tu paciente que tiene una secreción acuosa, que el ojo no está muy rojo, que tiene un poco de escozor? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué medicación tú le darías? Un anticongestionante, doctora. Entonces, si es viral, Tu no compañera podría dijo darle que eran ningún antibiótico. sintomáticos. Si el paciente le pica, le doy un sintomático para el escozor. Si tengo sensación de cuerpo extraño, pues le daré algún humectante.
Si veo que está rojo el ojo, le puedo dar quizá un corticoide o más seguro, inclusive un antiinflamatorio tópico. No siempre toda secreción acuosa, blanquecina, es infección, porque cada vez generamos más resistencia antimicrobiana y eso está mal porque va a llegar un día en que ya no vamos a tener que usar en nuestros ojitos. Lleven esos 2 puntos, prevención en los tumores de párpado y no me confundan las conjuntivitis bacterianas con las de tipo viral. ¿Alguna duda que tengan los alumnos? En el resto de charlas igual voy a hacer preguntas, porque veo que ustedes no le prestan atención al esfuerzo que han hecho sus compañeros en hacer sus diapositivas. Igual en la parte práctica, la parte de anatomía, parece que no hubieran tenido clases. Si es así, después de cada clase voy a tener que hacer un examen, porque no veo que no están captando, chicos. Y eso no está bien. Si así seguimos en las siguientes semanas, después de cada charla voy a tener que tomar un examen, porque no veo que les presten atención al esfuerzo que han hecho sus compañeros. Y no solo me refiero a esta charla, a las charlas anteriores, porque les pregunto en prácticas y no, pues no retuvieron casi nada. Entonces, una charla más. Si veo que no les prestan atención, después de cada charla se hará un pequeño examen escrito de 2 a 3 preguntas, que se promediará con el final. Ya, chicos, entonces nos vemos a la próxima semana. Doctora, yo Buenas tengo una noches. pregunta. Claro que sí. Doctora, mi Dígame. pregunta es con respecto al ojo seco. Doctora, yo he leído artículos en los que mencionan que el ojo seco es muy frecuente aquí en el poblador de altura. Entonces, siento que dentro de esta población hay una población a la que le afecta más, ¿no? Tener el ojo seco. Ahora, mi pregunta va con respecto a este tipo de pacientes, ¿qué tipo de gotas puedo usar y por cuánto tiempo? Porque también tengo entendido que hay un límite de tiempo, ¿no? Para hacer lo que son las lágrimas artificiales o El ojo u seco otros. es un problema Sí. crónico que no se cura, solo se estabiliza. ¿De qué va a depender? De los factores que condicionan el ojo seco. Si es un paciente que vive en altura, pero que a la vez abusa de aparatos electrónicos, sale a la calle sin protección, trabaja todo el día con la computadora o trabaja en el ambiente, es probable que ese paciente va a tener que usar gotas de forma crónica. ¿Qué gotas? Hay muchos tipos de gota, quizá por lo breve de la exposición no he revisado los tipos de gota. Tenemos gotas desde las básicas, que son las cipromelosas, hasta gotas que no tienen preservante, que generalmente son los hialuronatos. No se puede dar una lágrima artificial por dar a cualquier paciente. En el seguro, cuando vean que hacemos las prácticas, a todos les tengo que dar la hipromelosa, porque es lo único que tenemos. Pero no es lo que debería ser. Cada paciente catalogarlo qué tipo de ojo seco es y en base al tipo de ojo seco darle el tipo de gota que corresponde. Tengo pacientes que hace 20 años echan gotas, sí. Las gotas con preservante tienen un límite, porque los preservantes, por ejemplo, perborato de sodio, lastiman la superficie. En este tipo de pacientes que sé que van a usar mucho tiempo, les recomiendo gotas sin preservante, para que justamente el paciente reciba solo medicamento y no preservante. A todos los pacientes van a escuchar que les digo, su problema es crónico, no se cura, solo se estabiliza. Si es un chico de 12 años que toda la noche se la pasa jugando, y encima ve tele en el día, pues va a tener ojo seco. Si ese paciente de 12 años deja de mirar el celular por las noches, ya no usa tanto celular, tanta tele, solo va a mejorar. Inclusive no va a necesitar gotas. Entonces es muy importante la conducta que nosotros tengamos para el tratamiento del ojo seco. Y si de la charla debemos de tener la mayoría ojo seco. Si estamos mirando el celular, la mayoría. Si alguien se anima, puede hacer un trabajo de investigación. Simplemente a tus compañeros de la charla les envías vía WhatsApp un cuestionario que se llama OSDI y con el OSDI ya puedes diagnosticar ojo seco. Si alguien se anima a hacer ese trabajo, no hay problema. Lo hacemos inclusive en las clases. Se aplica el cuestionario a los compañeros y con eso ya pueden tener una tesis. ¿Alguna otra duda que tengas respecto al ojo seco, Yohaira? No, pero eso es lo que me parece, como es un problema crónico, me parece interesante porque básicamente van a ser, creo, dependientes Así es. a estas gotas si es que su estilo de vida no cambia. Y creo que la mayoría no cambia, ¿no? Por ejemplo, una persona que si su trabajo es frente a la computadora, entonces no va a cambiar. Simplemente Así es. eso. Se le indica lentes, se le indica la regla 20-20, que es por cada 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso.
Se le puede poner tapones lagrimales para que también no use tanta lágrima artificial. Hay otro tipo de tratamientos paralelos a las gotas en pacientes que ya se aburrieron de echarse las gotas. Sí existe, pero es crónico. Pero si nosotros nos vamos a vivir a Lima, pues mejoramos. Ya no tenemos ojo seco. ¿Alguna otra duda que tengan? Brian. Sí, doctora, buenas noches. Justamente hablando del ojo seco, mi pregunta era más o menos, ya que una de de los síntomas que más refiere el paciente es el escozor, y estaría indicado en este caso de patología usar algún antihistamínico como la olopatadina. Justifica si es que encuentras papilas en fondo de saco o ves que es un paciente con astigmatismo alto que tenga un queratocono. Puedes sumar al tratamiento, pero no como primera línea. Está bien, doctora, muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, damos por concluido y como les digo, siempre les voy a hacer preguntas en las charlas. Y si veo como lo he estado haciendo que no le prestan atención, pues como a partir de la subsiguiente semana habrá examen todos los días. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.